esta paz, la mayoría de la gente, la paz emocional, es una paz fluctuante, que un día la tienes, otro día ya no la tienes. Es una paz que no nos la ofrece Jesucristo. No es una paz que te está dando Dios, la paz emocional. Ahora que tenemos el engaño del mundo, al estar viendo tantas cosas que te están bombardeando, que si tienes esto, tienes aquello, vas a ser una persona feliz, y que si no la tienes, vas a ser una persona infeliz. Si tienes esas propiedades, si viajas a tales partes, etcétera, etcétera. Somos muy bombardeados con ellos, pero te digo, esa paz ni la busques. Esa paz no la podemos tener de esa manera. Hay cosas en Dios para tener esta paz que son absolutas. Los mandamientos de Dios son absolutos, porque lo que Dios nos dice, lo que Dios nos manda, si no lo hacemos, si no lo cumplimos, esa paz de Dios no puede estar en nuestros corazones. No puede estar dentro de nosotros. No puede estar esa paz y el pecado. No pueden existir juntas. Son totalmente absolutas. Aunque quisiéramos nosotros manipularlas y cambiar la ley de Dios, pero no se logra. Aunque la gente lo busca, lo trata de hacer, Dios dice, no deberás, y ese no deberás de hacer es totalmente absoluto. Las personas tratamos de cambiar los mandamientos, cambiar la ley, no quitarle lo absoluto, lo inmutable, y diciendo nuestro razonamiento y tratando de decirle a la gente, bueno, le robé, sí, le quité, pero fue poquito, no fue mucho, robé, pero robé poquito. Es más, esta persona tiene mucho, hombre. ¿Cómo puede ser pecado si tiene tanto? Lo robé para comer, lo robé para esto, para aquello otro. O maté a tal persona porque mira lo que hizo. Se sienten, la misma mente trata de justificar, de justificar lo que Dios manda, haciéndolo nosotros, tratando de justificarlo, que no sea un pecado, que no sea algo que Dios nos está ordenando y nosotros lo violemos. Entonces, como les dije al principio, no puede estar la paz de Dios y la paz del pecado. No pueden estar juntas dentro de uno, dentro de nuestro corazón. Y vimos la semana pasada, hablamos sobre los pensamientos pecaminosos, como la codicia, como la avaricia, como el odio, como tantas cosas que están en nuestro corazón y que las estamos deseando y no son compatibles con Dios. Son pecados, son faltas que Dios nos dice que
por nuestro bien, que nos abstengamos de ellas, que busquemos cambiar nuestro corazón. Fíjate cómo la codicia, en su definición, ahí lleva el entendimiento. La codicia es un deseo sin control. Ya ahí marca algo mal. Sin control, intenso, y que termina manipulándonos y controlando nuestra vida. La codicia, el querer lo que otra persona tiene. Es bueno a veces desearlo, ¿no? ¿Por qué no? Decir tú, a mí me gustaría tener ese carro, a mí me gustaría tener esa casa, a mí me gustaría tener esto o aquello, pero ya codiciarlo pasa esa raya, ese límite, y comenzamos a codiciarlo. Y comienza a crecer en nosotros hasta que nos domina, hasta que podemos llegar a robar. Podemos llegar a hacer cosas que de otra manera no lo hiciéramos, creyendo, engañados, que teniendo eso vamos a ser felices. Y cuando lo tienes te das cuenta que no. Te das cuenta que no llega la felicidad, que no es la forma de tener felicidad y paz en tu corazón. Ahorita que se habla de tanto, de la paz, del amor, y es tú lo puedes ver, si te dan el regalo que tú quieres, un regalo caro o algo que tú quieras, pues te vas a poner muy contenta, muy contento. Pero si no, se va esa paz. Esa no es, como te digo, es una paz emocional. La avaricia son espirituales. Todos estos tipos de paz son espirituales: el enojo, la amargura, el rencor, el odio, el miedo. Son espirituales. Son pensamientos que no pueden estar ocupando un espacio en tu corazón junto con la paz de Dios, junto con la paz que Dios te da. No puedes, lo más frecuente que hay en nosotros, porque es el rencor. Porque en nuestra interacción con las personas, pues es fácil dañarnos. Es fácil hacernos daño, lastimarnos, enojarnos, y que eso, en vez de solucionarlo, vaya avanzando, hasta que llegue a ser en nosotros una amargura. Ya algo que te echa a perder la vida. Aprendes a vivir con ella. Pero dice la palabra de Dios que, dice en Hebreos 12:15, mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, o sea, el perdón de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y con ella muchos sean contaminados. Cuando tú tienes algo contra una persona, que tú tienes odio contra alguien y que va creciendo, llega a echar como una raíz dentro de tu corazón.
puede desaparecer lo demás de tu corazón y luego llega, luego resulta que tú ya te contestaste con la persona, pero los demás no. Tanto hablas del mal de tal persona, tanto la criticas, tantos chismes hablas de ella, tantas calumnias, hablas de tanto el daño que te hace, que las demás personas las contaminas y comienzan y están, como están viendo simplemente el lado de una moneda, lo que tú estás hablando, entonces llegan a odiar también a esa persona, a no quererla ver. Y la contaminaste. Luego resulta que en un momento se ponen contentos, desaparece ese enojo y tú sigues enojado. Así es como frecuentemente se da. O que aparentemente tú ya tienes una mejor relación con esa persona, ya se han cambiado los papeles, pero por lo superficial, algo superficial, porque dentro de ti están unas raíces, y es lo que dice aquí, tengan cuidado con eso, es espiritual, llega al corazón y se mete, y no vaya a ser, dice que en el momento en que estemos con Dios, dando cuentas de nuestra vida, no vaya a ser que perdamos la gracia de Dios. O sea, ese regalo inmerecido que nos da la salvación. Y perdamos la salvación. Y brote esa raíz. Y mira cómo está tu corazón. Mira cómo está tan contaminado el corazón. Cómo lo dejaste ir. Cómo te estuviste alimentando de todo ese rencor, de todo ese odio. Estuviste viviendo así hasta que se hizo una fortaleza y hasta que se hizo y entró a tu corazón y anidó en él. Entonces, no debes de tener cuidado de tener esos pensamientos pecaminosos, porque no puede estar junto la paz que Dios te da y la paz que te da el mundo. No puedes tener con esos pensamientos pecaminosos, no puedes tener la paz de Dios, la paz que nos da Jesucristo al morar en nosotros. Por eso en la Biblia hay muchas partes donde nos habla de que no todo aquel que le diga Señor, Señor, va a poder entrar al reino de Dios. Muchos de nosotros, porque se les habla a los cristianos, todo esto es para nosotros, no todos vamos a entrar al reino de Dios. Por eso tenemos que estar examinando nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón con los demás? ¿Hay amargura en ti? ¿Qué hay en ti? Ahorita piensa en eso porque son días muy bonitos en donde se siente la paz de Dios porque hay amor en estos días de Navidad. Y medita tú qué hay en tu corazón. Si todavía está ese dolor por el odio que tienes, por la amargura, habla con Dios, quítate eso, porque es una de las causas más frecuentes por la que no puedes gozar de la paz de Dios. Por eso hay tanta gente que
teniendo a Cristo en su corazón, no puede gozar de esa paz. Dice, pero ¿por qué no tengo paz? ¿Por qué viene tan fácil y la pierdo? Cualquier cosa que me hagan, ¡ay! Me enfurezco. Porque realmente no está Jesucristo con toda la libertad. No está Él, no está la paz de Él. Porque, te repito, no puede estar la paz del mundo, no puede estar los pensamientos pecaminosos y otros que vamos a ver juntos. Dice en Isaías 48:22, no hay paz para los malos, para la gente mala. No tiene paz. Cualquiera que rechace al Señor Jesucristo es porque lleva una vida malvada. Es porque el Espíritu Santo le está hablando a que deje ese tipo de vida y que acepte a Jesús, pero en realidad están llevando una vida malvada. Personas que se alejan, que vienen y prueban de Dios, pero que regresan al mundo, es porque realmente nunca entró Dios, que nunca entró Jesucristo de plan fuerte en sus corazones, sino que estuvieron engañados nada más. No se puede pecar deliberadamente y ser consciente de eso, de lo que estás haciendo. Porque les digo, no es que no pequemos. Cada rato estamos con pensamientos, cosas que hablamos, cosas que hacemos, pero estarlos haciendo, pecando deliberadamente, consciente de que eso no está correcto, de que eso no le agrada a Dios, de que estás infringiendo un mandamiento que te da Dios para que no sufras, porque para eso son los mandamientos, el cumplirlos, para que tú no sufras. Y no puedes estar consciente de eso y vivir en pecado una y otra vez y otra vez y querer tener la paz en tu corazón de Dios, porque es lo primero que se pierde. Es lo primero que se pierde, la paz de Dios. Lo primero que perdemos. Entonces, no puedes violar la ley de Dios y vivir en paz. El otro tipo de pensamientos, los pensamientos negativos. De esos hemos hablado mucho. En que personas que todo lo ven negativo, todo lo ven negativo. Es contrario a como lo ve Dios. Estás tú hablando no en el idioma de Dios, porque Dios siempre habla en forma positiva. Él habla de manera positiva. Él Él ve que todo se puede en Él, en Cristo. Y uno ve el mundo y ve que en forma negativa, ve que no se puede, que no lo puedes lograr, que no lo puedes hacer. Y en todo, antes de luchar, antes de hacer las cosas, hablas de forma negativa.
Entonces no puedes tener esa paz de Dios si todo lo ves negativo. Piensan que quieren un trabajo, quieren obtener algún trabajo y antes de llegar al lugar ya van derrotados, que no lo van a tener, porque su pensamiento es negativo. Y hay alguien espiritual que te está diciendo que no puedes. Eso tienes que quitártelo de tu mente y pensar, dice la palabra que tenemos la paz de Dios, de Cristo. Entonces pensar como piensa Dios. Esa paz no se puede combinar con ese tipo de pensamientos. El sentirte rechazado, pensamientos negativos sobre tu vida, todo lo que sufriste en la niñez y que no se lo has entregado a Cristo para que Cristo te sane, son pecados que no pueden combinarse con la paz que te da Jesucristo. Pensamientos equivocados. Tener pensamientos equivocados. Nadie no puede dejar que una persona esté sin amarguras, sin pecados. La gente cree que no puede hacer cosas grandes y ese es un pecado para Dios, es una falta para Dios. El que te pasen cosas como le sucedieron a José, el soñador, tantas cosas que le sucedieron que fueron moldeando su carácter. Mucha gente se queda en eso creyendo que es Dios el que le está deseando el mal y ese es un pensamiento equivocado, que inclusive tú puedes agarrar rencor contra Dios. Mucha gente que se aleja teniendo rencor contra Dios, estando equivocado, creyendo que es Dios el culpable de todo. Y eso se anida en nosotros. Y no puede estar, como te digo, la paz de Dios cuando tú estés, no conozcas a Dios. Y es más, cuando alguien te dice, te quiere corregir tus pensamientos y decirte que Dios no es así, como estás pensando en Él, que Él no es así, y no lo quieres entender, estás con pensamientos equivocados. Dios es puro amor. Él te ama, pero estamos expuestos a que nos sucedan muchas cosas en este mundo que está caído. Y aparte, Dios deja que pasen ciertas situaciones en nuestra vida para que nuestra fe vaya creciendo, se vaya moldeando nuestro carácter, para que ir limpiando tantas cosas que hay en nuestra vida. Y el momento en que vamos venciendo, teniendo victorias con Él, nos vamos haciendo más grandes. Y la paz de Dios va tomando más fuerza en nosotros. Así que tenemos que corregir ese tipo de pensamientos equivocados de cómo es Él.
y nos equivocamos con Él porque no lo conocemos. Sencillamente no lo conocemos. No leemos la Biblia, no estudiamos, nos conformamos con 30, 40 minutos a la semana y sobre un punto que aprendas y ya no vuelves a saber más. Al contrario, tú llenas tu mente de otras cosas que van en contra de Dios. Chismes, películas que ves, tantas cosas que hay que vienen, contaminan y le hacen daño a tu corazón. Y no puedes llegar a conocer a Dios estando simplemente que la palabra de Dios ni la leas, ni pienses en ella, ni sabes en dónde está a veces la Biblia, dónde la dejaste. Qué tristeza, ¿no? De verdad que llega a ser todo eso una tristeza. Entonces es fácil que te equivoques en cuanto a Dios porque no lo conoces. No llegas a conocerlo. Cuando llegas a conocerlo, cuando lo conoces, te das cuenta que Él no es y que siempre Él se encuentra de tu lado. Pensamientos rebeldes. Tener esos tipos de pensamientos que van en contra de Dios y que tú sabes que no es así, que la voluntad, tu voluntad no se la has entregado. Otras personas te dicen, mira, no seas rebelde, haz lo que Dios dice. Es el día de Dios. Ve y busca a Dios. Ve y búscalo, ve y aprende. Ve y está en comunión con tu familia espiritual. Y tú lo rechazas. Tú entras en rebeldía y te alejas de Dios. Te vas alejando poco a poco. Y el diablo se encarga de poner en ti una mente en condenación, porque no estás siguiendo el camino de Dios. Tú agarras el camino que te da la gana. Ahorita eres una cosa y mañana eres otra. Y nosotros tratamos de, como les decía al principio, de moldear los mandatos de Dios. Dios nos dice, no dejen de congregarse, no dejen, y es un no absoluto, como muchos tienen por costumbre. No es nada nuevo, no es nada nuevo, esto siempre ha existido. Y mucha gente tiene por costumbre no congregarse, y hay tantas y tantas motivos que la persona puede ponerlos al frente y creer que son lo suficientemente fuertes como para que Dios esté contento. Y no es así. El deseo de Dios es estar con nosotros. Tienes que pensar como piensa un padre con sus hijos. Y un padre amoroso, cómo él quiere estar contigo, cómo quiere platicar, y que lo desprecies por una sopa de lentejas. Y que todo lo que habías dispuesto en tu corazón, pues ya lo dejes, cuando lo que él quiere es estar contigo.
pensamientos rebeldes. Hay tantas situaciones en la Biblia en donde por rebeldía fallamos. Pensamientos que te tienen cautivo. Pensamientos que te atrapan, que ahí te tienen, que te amarran, que los comienzas a repetir, a repetir, a repetir, y comienzan a hacerse una fortaleza en ti, pero pensamientos dirigidos a tenerte cautivo sobre ciertas cosas que no porque sean buenas en sí, sean cosas que Dios apruebe, como por ejemplo el trabajo. El trabajo es bueno y tener como pensamiento, estando cautivado por el trabajo, llegas a entregarle mucho más de lo que es justo y dejas otras cosas que son muy importantes. Como por ejemplo, ya que estamos hablando ahorita de la asistencia, que pasa en todas las iglesias, te llegan a ofrecer un trabajo muy bueno en cuanto a prestaciones, en cuanto a dinero, en cuanto a otras cosas, pero tienes que trabajar el domingo. Tienes que dejar a Dios. Tienes que dejar de congregarte. Tienes que dejar alejarte de Él, etcétera. Cuando a todas luces sabemos que es mucho más importante el venir y congregarnos y llenarnos de la palabra de Dios y que Dios nos hable, es mucho más importante que el trabajo mismo. Ahí inmediatamente nosotros ya diríamos, ¿sabes qué? No lo quiero. Yo no puedo dejar algo que no es importante, sino simplemente es toda mi vida. No se puede medir si es importante o no, sino que simplemente es toda mi vida. Y que es la relación que tengo yo con Dios. Y quedas cautivo en ese pensamiento, pero es el trabajo. No, el orden lo tienes mal. El orden está mal. El orden siempre es primeramente Dios. Dios siempre es lo primero en ti. Debe de ser. Y luego viene la familia y por el trabajo también dejamos a la familia. Por el trabajo, por estar tanto tiempo en el trabajo, que realmente el dinero entra por una mano y se va por otra cuando no estás obedeciendo a Dios. Cautivo. Personas que no se dan cuenta, pero están siendo pensamientos cautivos en pornografía, en drogas. No pueden tener la paz de Dios. No puede estar la paz de Dios ahí. Son cosas que
que son de todo el día. A cada momento estamos expuestos a ello y luego nos preguntamos, ¿por qué no tenemos la paz de Dios? ¿Por qué no tengo esa paz? ¿Por qué no duermo? ¿Por qué tengo esos sueños? ¿Por qué tengo esos miedos? ¿Por qué siento que algo horrible me va a pasar? ¿Por qué no puedes salir ya de alguna situación que te pasó? No puedes sanar, no puedes dejarla pasar. No puede entrar la paz de Dios, porque no pueden estar juntas muchas cosas que el Espíritu Santo te la revela. Estas son unas cuantas, sino que el Espíritu Santo te revela y te hace ver que no está bien lo que estás haciendo, que no es correcto lo que estás haciendo. Te lo revela, pero tú no lo quieres oír y haces lo que tú quieras pensar que más te conviene. ¿Y qué es eso? No es otra cosa más que no entregarle la voluntad a Dios, sino hacer lo que tú crees. Hacer lo que tú crees que debe de ser así y no puede estar junto. No pueden estar juntas las dos cosas. La voluntad, tu voluntad la debe de tener cautiva Dios. Dios, ahí debe de estar tu voluntad. Lo que Él diga. Lo que Él diga. Porque somos muy buenos para decir, prometerle tantas cosas a Dios y cuando se necesitan, ya no las hacemos, ya no las cumplimos, porque en realidad la voluntad no la tenemos nosotros, no la tiene Dios, la tenemos nosotros, como Jesucristo, ¿no? Jesucristo estaba pasando por la situación muy difícil, ya venían a apresarlo y él se encontró con eso. Él vivió todo esto, él sabe todo. Él lo vivió, él pasó por eso. Y qué tan grande que dar la vida. Y de esa forma. Pero él tenía la libertad como la tenemos nosotros. Él tenía la libertad de obedecer o no a Jesucristo. Perdón, al Padre. Él podría haber dicho no. Por eso él se levantaba y iba a pedirle que oración a sus discípulos, porque era muy fuerte lo que venía. Estar separado por unos momentos de Dios, de su Padre, a causa del pecado que iba a caer sobre él, sin pecar. Eso siempre debe quedar claro. Sin pecar, pero que lo iba a separar de Dios. Eso no quería pasar él. Pero llegó el momento en que dijo, ¿sabes qué? Que se haga tu voluntad, no la mía. A eso he venido y que se haga tu voluntad. Entonces siempre tenemos que ver nosotros que lo que está frente a nosotros, que es lo que Dios ve más allá de lo que está y qué decisión debemos de tomar. ¿Qué decisión tomar? Y no es otra cosa más que quién tiene la voluntad de ti.
Es que yo no tengo voluntad, dice, soy una persona que sin voluntad. Pues qué bueno, quiere decir que la tiene Dios. No, dice, ni lo conozco. Bueno, pueden pasar los de la alabanza antes de que... Qué bueno, y es una parte tan pequeña, lo que hablamos de tantas cosas que hay que pueden interferir con la paz de Dios en nuestra vida.